¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Jorge Herrera Durán. Soy alumno del CEBETIS número 67. En esta ocasión les voy a hablar sobre los 6 métodos de producción. En específico hablaré de los 6 que se conocen. El primero es la comunidad primitiva. El segundo es el método de producción asiático. Tercero es esclavista. Cuarto, feudalista. Quinto, capitalista. Y por último, el sexto, que es el socialista. Aquí, como pueden observar, hay una línea del tiempo de cómo fueron surgiendo más o menos estos métodos o modos de producción. Empezaremos con el modo primitivo. Les hablaré un poco de lo que consiste este modo primitivo. Cuando hablamos de una comunidad primitiva del ser humano, nos referimos al estadio más antiguo de la organización socioeconómica del que se tiene registro en la historia de nuestra especie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos. Con el inicio de la civilización humana se formaron las sociedades previas a la llamada revolución del Neolítico, y eso fue hace como unos 9000 años. El descubrimiento y masificación de la agricultura. Ese término también es sinónimo del comunismo primitivo, que es el modo de organización socioeconómica tribal, comunitario y previo a la invención de la propiedad privada que la humanidad ejercía en ese entonces. Mm, Esto cambió con la aparición y mejora de la agricultura y la ganadería. Quienes tenían una mejor suerte y obtenían cosechas mejores o animales que daban más carne, leche y pieles tenían una posición ventajosa con respecto al resto de la tribu, teniendo más propiedades. Estos no iban a permitir que los demás se beneficiaran de lo que habían ganado con esfuerzo, así que solo se compartían con los demás por medio de intercambios o haciendo que trabajaran para ellos. Un ejemplo de ellos son los conocidos trueques. Se hacían en la antigüedad. Les hablaré sobre algunas características de este método. Bueno, una de ellas es que era una sociedad nómada, como podemos observar en la imagen. Cambiaban de lugar o donde vivir, de sus lugares de pesca y recolección, iban de un lugar tras otro. Otra característica es que había ausencia total de propiedad privada y de sistemas de clases sociales. Eran libres en ese aspecto ellos. También había ausencia de intercambio económico, comercio o trueque. También había división del trabajo conforme a la edad y sexo, pero siempre en base a la capacidad física del individuo. Existían herramientas de trabajo sumamente rudimentarias del origen lítico o de hueso o de madera. Una transmisión matrilineal, es decir, a partir de la madre como garante del patrimonio en lugar del padre, como sería posteriormente. Había ausencia de matrimonio, las relaciones que se establecían íntimamente se organizaban en base a la poligamia, también conocida como poliandria, y la prohibición del incesto. Existía una muy baja capacidad de producción. Por lo tanto, no había mucha capacidad de innovación o acumulación de progreso, además de que había bajas tasas de supervivencia individual. Esas serían las características que tenía el modo primitivo en la antigüedad. Muy bien, ahora pasaremos al modo de producción asiático. Este modo les hablaré primero de qué consiste. Fue un sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo al desintegrarse las comunidades primitivas, también llamado régimen despótico
tributario que se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de la América prehispánica. Frente a las estructuras más primitivas, en este modo ya existía la explotación, perdón, del hombre por el hombre. Además, a pesar de que se trabajaba para cubrir las necesidades de la comunidad, existía una clase dirigente que cobraba un tributo a los trabajadores. Esta persona que cobraba el tributo, que era la figura principal de esta clase, era el déspota. Muy bien, entonces este modo de producción asiático lo podemos considerar como la primera forma de una sociedad con clases claramente delimitadas, ya que no había propiedad privada de la tierra, no se permitía a los ganaderos ni explotar libremente por un estado depóstico centralizado que se encargaba de las obras públicas. Entonces esta gente, la mayoría, era obligada a hacer trabajos forzados y en beneficio a esta gente de cargos más altos. Algunas características del método asiático son las siguientes, que dejaban atrás sus modelos económicos primitivos. También se trata de un sistema precapitalista ya que tiene algunos aspectos parecidos. Son similares en algunas cosas. No solo se dio en Asia, sino también en algunos países africanos o en civilizaciones precolombinas como la azteca. Cronológicamente se coloca en un amplio periodo que duró 4000 años, acabando en el primer milenio antes de nuestra era. Además, en este sistema productivo los habitantes de la comunidad trabajaban para conseguir los productos necesarios para ser autosuficientes. Se trataba de explotaciones comunitarias y cuando existían excedentes se podía intercambiar o vender a otras comunidades. Esto sí era importante. Muy bien, ahora pasaremos al modo esclavista. En qué consiste este modo? Bueno, tiene su máximo auge en los siglos 7 y 9. Se da antes de la época industrial. En esta forma de organización existen dos clases sociales solamente, que sería el amo y el esclavo. Los esclavos, como es de imaginarse, ellos no reciben ningún tipo de salario, solamente comida y el lugar donde se les da a vivir. El amo es propietario de la persona o del esclavo. Lo ha comprado a cambio de dinero y puede hacer de él lo que quiera. El esclavo representa un objeto de comercio, no tiene ningún valor como algún ser humano. Así que, como es comprado, los medios de producción de los esclavos, lo que permite la explotación del hombre por el hombre y aumento de la producción. Este método, el esclavismo, es considerado la primera formación antagónica que surge a consecuencia de un periodo de descomposición de régimen de la comunidad primitiva y el establecimiento de los institutos de la sociedad dividida en clases, la propiedad privada y el Estado. Este modo de producción surgió gracias al crecimiento de las fuerzas de producción de las sociedades, la aparición de productos excedentes y aplicación del concepto de propiedad privada en los medios de producción y tierra. Un ejemplo clásico de este modo de producción lo tenemos en el mundo grecolatino. Algunas características de este modo. La primera sería el proceso de surgimiento de las relaciones esclavistas fue distinto en cada país. Era diferente. Existían condiciones económicas fundamentales para todos los países y pueblos. Desarrollan las fuerzas productivas hasta el nivel en el que es posible con la creación no solo del producto necesario, sino también del producto adicional. Había un surgimiento de hacienda individual y de la propiedad privada de los medios de producción,
y el desarrollo de la desigualdad patrimonial, la formación de una élite rica que poseía una gran hacienda y necesitaba de la fuerza de trabajo complementaria. Los esclavos eran tratados sumamente mal, eran violentados y en ocasiones asesinados por los mismos amos. Así que fue una etapa muy cruel, muy despiadada y muy lamentable hacia estas personas que fueron esclavos. Ahora hablaré del modo feudalista. En este modo el esclavismo llegó por fin a su fin debido a los excesos cometidos en la explotación de esclavos y a la invasión de los pueblos bárbaros del norte de Europa al Imperio Romano. Las dos clases sociales en este modo de producción son el feudo y la servidumbre. En este modo los campesinos eran libres, se fueron reuniendo poco a poco alrededor de un gran señor para que les diera protección, ya que antiguamente estos campesinos libres eran esclavos. El señor feudal era el dueño de una gran porción de tierra que se le nombraba feudo, y estas posesiones fueron otorgadas a cambio de servicios militares al rey o a los jefes militares de más alto rango. En la Edad Media se introdujeron los molinos, los arados de ruedas pesadas y otras innovaciones que contribuyeron a que el campo fuera mucho más productivo. La productividad agrícola y ramadera se disparó, aunque no evitó que muchas personas murieran de hambre debido a la imposibilidad de repartir los alimentos entre todos. Pero a pesar de esto, las comunidades siguieron adelante. Ahora les hablaré sobre el modo capitalista. En la actualidad aún se sigue practicando este modo. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, con la ampliación del intercambio de mercancías, el descubrimiento de nuevos territorios, el avance de la tecnología y la llegada del periodo conocido como Renacimiento, la relación entre el señor feudal y los siervos se vuelve cada vez más difícil y aparece una nueva clase social denominada la burguesía, la cual se situaba entre medio de los siervos campesinos y los aristócratas, dueños de la tierra. Las revoluciones burguesas acabaron con el poder de los feudales, instaurando el poder de la burguesía. Las dos clases sociales existentes de este modo de producción son la burguesía y el proletariado. ¿En qué consiste o cómo es el funcionamiento? Bueno, el funcionamiento de estas dos clases se basa en que ambas clases creían en el progreso, definido como la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las colectividades humanas mediante el dominio de la naturaleza, gracias al trabajo, a la ciencia y a la tecnología. En este modo de producción el trabajador tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para sobrevivir, y el burgués es el dueño de los medios de producción. En este modo de producción, la figura clave del modo de producción capitalista es, como su propio nombre lo indica, el capitalista, aquel que ostenta los medios de producción. Los, los productos se fabrican en fábricas y talleres para ser vendidos en el mercado y para poder ser competitivos en un mundo en el que todo el mundo ofrece sus productos. El capitalista se las ingenia para que sus trabajadores produzcan más al menor coste. Prácticamente es un abuso de parte de la gente de la burguesía. Una característica muy importante de este modo de producción es el aumento de la producción maquinizada, donde el hombre se va a encargar de operaciones repetitivas, aumentando su especialización. El desarrollo de la máquina se da sobre todo a partir de la revolución industrial. Esta máquina se ha seguido evolucionando hasta llegar a la
automatización y computarización de los procesos productivos. Por último, les hablaré sobre el modo socialista. Este modo de producción se desarrolla en el siglo XX, como consecuencia del rompimiento de las relaciones sociales capitalistas. En el año de 1917 surge la primera nación que se desarrolla bajo este nuevo modo de producción, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que actualmente esos territorios pertenecen a países como Rusia y Ucrania. En este modo de producción no se establecen clases sociales como tal, solo hay una división entre el gobierno y los gobernados. Los medios de producción son propiedad del Estado y el Estado es encargado de planificar la producción de acuerdo a lo que se necesita, fijar los precios de venta, así como las remuneraciones para los trabajadores. Aquí no se producen mercancías, se producen satisfactores. En este sistema se va a rechazar todo tipo de organización o propiedad privada de los medios de producción, haciendo que de esta manera las herramientas para producir bienes y servicios sean propiedad pública. En principio, las contradicciones que pudieran surgir en el modo de producción comunista o socialista entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción no serían adversas, sino que se resolverían a través de una mejor relación de producción, la cual se conseguiría por medio de un mejor manejo de los procesos sociales. Esto sería todo. Agradezco su atención. Espero que les haya servido de ayuda esta breve exposición acerca de los modos de producción. Muchas gracias por su atención.